Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn González y mi tema a tratar es muerte digna, junto con eutanasia. Eh, Mi grupo va a hablar de eutanasia y a mí se me asignó la definición de muerte digna. Bueno, por empezar, se define a la muerte digna, que es la ortotanasia. Es el derecho de un paciente con una enfermedad irreversible, progresiva e incurable en estado terminal, el cual puede rechazar todo procedimiento terapéutico, ya sea farmacológico, quirúrgico o reanimación, incluyendo lo que se conoce como el soporte vital. El soporte vital quiere decir lo que es la hidratación, la alimentación, todos los cuidados que debemos tener para mantener una persona, que necesita una persona para sobrevivir, como es tomar agua, alimentarse y respirar, obviamente. Existe una ley que ampara a la ortotanasia que fue sancionada el 9 de mayo del 2012. Esta ley puede ser utilizada bajo ciertos criterios. Como primer ítem tenemos el paciente que presenta una enfermedad, como bien se dijo antes, una enfermedad irreversible, incurable, que se encuentra en un estado terminal o que haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación. Como segundo ítem tenemos que el paciente esté informado de forma fehaciente, es decir, que sea consciente de la decisión que va a tomar, o sea, de lo que consiste, lo que es la muerte digna, la ortotanasia. Y después tenemos el paciente tiene derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o de retiro de medidas de soporte vital. Y como último ítem tenemos cuando estos últimos, los mencionados anteriormente, sean extraordinarios o desproporcionados o produzcan un sufrimiento desmesurado. La ley hace referencia al consentimiento informado del paciente y en caso de incapacidad se requiere el consentimiento de sus familiares o representantes, según enumere la ley de donación de órganos. Esto quiere decir que la ley no se refiere directamente a morir, sino a la forma de morir. Tenemos dos tipos de pensamientos, es decir, dos tipos de pacientes. Por un lado tenemos el que es afectado por la autoestima del individuo. Esto quiere decir aquella persona que es independiente, que es activa, energética, con deseos y ambiciones, que se maneja por sus propios medios y de repente pasa a ser dependiente de otras personas. Entonces llega a la conclusión de que su vida se convierte en una carga para sí misma y para su entorno, entonces pierde el sentido de la humanidad. Sufre lo que es el autorrespeto, dando como resultado dejar de interesarse en la vida y escoger la muerte como solución a todo esto. Y por otro lado tenemos al paciente que se aferra a la vida. El paciente que se aferra a la vida es el que tiene ganas de vivir, le encuentra un significado a todo, por más que esté incapacitado, que se encuentre grave, que no tenga movilidad y que necesite constantemente ayuda. Este estereotipo de pacientes son la mayoría, es decir, que la mayoría se aferra a la vida, tiene ganas de vivir más que entregarse. Después, hay que aclarar la diferencia entre lo que es la eutanasia y la muerte digna. La muerte digna es retirar el soporte que mantiene con vida a un enfermo terminal con su consentimiento o el de su familia, es decir, con un permiso previo. Mientras que la eutanasia es hacer que la persona muera por omisión o acción con o sin su consentimiento. Hay un debate que quiero presentar que es... tenemos por un lado lo que es el derecho a la salud y a ser atendidos y por el otro, de la otra mirada, el deber médico de atender y cuidar al paciente. Pero, ¿qué pasa acá cuando los esfuerzos realizados por los profesionales resultan en vanos, dolorosos o prolongados? ¿Hasta qué punto la autonomía de la voluntad evita el encarnizamiento terapéutico? Entonces, ¿es legítimo seguir aplicando cirugías o tratamientos externos? ¿Realmente se evita el encarnizamiento terapéutico o se produce una interrupción de la vida natural que llevamos?
lo que es el concepto de muerte digna, o sea, morir con dignidad, no implica lo que es el deseo a morir. Tampoco la muerte de una persona de morir dignamente, sino que se trata de un asunto de vida o muerte justamente, y es una obligación explicarla en un contexto apropiado y que la persona sea consciente de lo que consiste eso. Hay que recalcar siempre que la mayoría de los pacientes procuran vivir, es decir, son los pacientes que se aferran a la vida, la mayoría se aferran a la vida. Se piensa que entonces la vida no debería verse como una virtud a preservar, a conservar a cualquier precio, independientemente de la voluntad del paciente, sino que hay que apoyar incondicionalmente la eutanasia. Es decir, no hay que derivarse a una cosa o la otra. La decisión de preservar una vida o ponerle fin tiene que quedar en manos del paciente siempre que sea capaz de expresar su opinión al respecto. Así que nada, bueno, eso fue todo y